Buenas tardes, colegas. Primero agradecer la oportunidad de poder presentar de esta convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. En este caso voy a hacer una presentación de un tema que no está directamente relacionado con la operación de minas o las plantas, sino que es con un proceso posterior o aguas abajo que tiene que ver con la conducción de relaves. El nombre de la presentación es Ventajas y desventajas del transporte de relaves mediante canaletas gravitacionales. La pregunta viene un poco de cajón. ¿Por qué presentar un trabajo de conducción de relaves en un congreso de minería? Este es un trabajo que típicamente se presenta en otro tipo de congresos, como Fluimin o el Congreso Chileno de Hidráulica. Pero acá, en mi opinión, hay que entender el negocio minero como un todo, como no solo desde la explotación de la mina propiamente tal, sino como también el tratamiento del mineral obtenido, la depositación de los relaves, que es un aspecto crítico dentro de la operación, y evidentemente si uno tiene que conducir los relaves hacia un depósito hay que tomar en cuenta este medio de transporte. Entonces, en mi opinión, la conducción de relaves es una componente relevante del negocio minero. ¿Por qué? Sin conducción de relaves uno no puede llevar los relaves hacia el tranque. Sin tranque no tiene un sitio para depositar los relaves. Y sin sitio para depositar los relaves, entonces no se puede explotar sencillamente la faena. Eh, la conducción a través de este tipo de canaletas, que acá se presenta una figura, una fotografía, presenta varias ventajas del punto de vista principalmente en reducciones de costos de capital y costos de operación. La operación gravitacional no tiene asociada costos de energía, más adelante voy a detallar un poco en ese aspecto, pero tiene ventajas económicas y evidentemente el transporte de relaves tiene que ser realizado en forma segura y eficaz. Para eso los diseños de este tipo de conducciones deben considera una serie de aspectos fundamentales para evitar derrames, para evitar problemas durante la operación. En particular, Chile tiene cerca de 500 kilómetros o más de 500 kilómetros de conducciones de este tipo. Muchas faenas, incluyendo varias divisiones de Codelco, presentan este tipo de conducciones, que son variadas. Hay desde material como hormigón o concreto, que son las clásicas, cañerías con DHDP, cañerías plásticas en superficie libre, cañería o conducciones, perdón, de mampostería en piedra, algunas conducciones cavadas directamente en tierra y hasta conducciones de madera como la que descarga o transporta el mineral molido desde Súbal hacia la planta Colón en Teniente. Normalmente la operación de una faena comienza, que están ubicadas generalmente en zonas precordilleranas o cordilleranas, comienza de la forma más simple posible, que es la depositación de relaves en sitios aledaños a las plantas. En la figura se presenta una fotografía del tranque Quillayes de Mineral Los Pelambres, en donde se ve la planta concentradora en la parte superior, y un tranque que está ubicado bastante cerca, a distancias máximas al orden de 8 o 9 kilómetros, con un muro de arena. ¿Qué ventajas presenta esto? Son evidentes, facilidades de acceso, sitios que pueden ser propiedad de la propiedad minera, menores costos operacionales, están alejados, no tienen que cruzar sectores urbanos, agrícolas, etcétera. Es bastante más simple. ¿Cuál es el problema? Que en sectores cordilleranos los valles pueden ser más bien angostos y los volúmenes disponibles para depositar relaves son más bien acotados. Por lo tanto, el tiempo, la vida útil que puede producirse o generarse para este tipo de instalaciones no son muy extensos y en ese momento la compañía tiene que ir a buscar o tienen que ir a buscar usualmente sitios ad hoc más alejados. ¿Cuáles son los puntos más alejados? Normalmente ya no hay tanta disponibilidad en sectores cercanos, cordilleranos, hay que buscar derechamente hacia sectores en el valle. Y eso significa una mayor distancia, dado que las compañías o las faenas están en una cierta elevación geográfica, se puede contar con un cierto desnivel geográfico y eso permite contar con una cierta pendiente que puede favorecer la utilización de un sistema de transporte gravitacional. En términos bastante macro, para una compañía es conveniente siempre tratar de hacia arriba, hacia abajo, para aprovechar la gravedad y evitar tener que gastar mucha energía en tener que levantar material en alguna parte del proceso, incluyendo el transporte de relaves. La condición topográfica de Chile, en donde tenemos una cordillera en gran altitud, un país bastante angosto, nos permite llegar a distancias lejanas de sobre 50 o 100 kilómetros, ganando una cantidad de desnivel importante que favorece este tipo de conducciones gravitacionales e incluso puede permitir la instalación de estas canaletas gravitacionales. Ahora,
Estoy hablando de canaletas. ¿Qué es una canaleta? En términos bastante simples, un canal artificial, similar a un canal de regadío, que presenta pendiente descendente a lo largo de todo el trazado y que permite el escurrimiento del fluido, incluida una pulpa de relaves, y que en este último caso evita que esta pulpa se pueda embancar o generar derrames a lo largo del trazado. ¿Cómo se evitan los embanques? Manteniendo una velocidad mínima que permite mantener un régimen turbulento, vale decir que las partículas sólidas están permanentemente agitadas y evitan que se vayan hacia el fondo. Y los derrames se evitan manteniendo una cierta capacidad de transporte mínima, vale decir con ciertas dimensiones que evitan que el fluido pueda salir hacia afuera. Pongo esta figura acá como esquemas, pero aspectos importantes. Estos son esquemas de curvas de isovelocidad o velocidades parejas en un contorno, en donde a medida que uno se acerca hacia el contorno fijo de la cañería, uno tiene velocidades bastante bajas, pero es cosa alejarse de algunos centímetros para alcanzar velocidades altas, y eso es el mecanismo que permite que la pulpa no, no no sedimente. Por otra parte, una pulpa relave siempre puede ser caracterizada como una pulpa heterogénea, vale decir, tiene una distinta distribución de partículas, hay partículas más gruesas, otras más finas, y en general, en las pulpas mineras, las partículas más gruesas tienden a irse más bien por el fondo, mientras que las partículas más finas se mantienen suspendidas en lo que es la conducción. Esto tiene un un efecto importante en lo que es el desgaste que generalmente se produce en el fondo de las conducciones, en el fondo de las canaletas en este caso. Desde el punto de vista de concentraciones, en general son bastante parejas, pero tienden a crecer hacia el fondo de la conducción, mientras que las velocidades, acá se presenta un perfil esquemático, se alcanzan velocidades que si bien no son exactamente iguales, son bastante parejas en la mayor parte de la conducción, lo cual favorece la conducción sin presentar embanques. Codelco, el caso Codelco, Codelco ha sido un exitoso promotor de la solución del transporte mediante este tipo de canaletas, habiendo incorporado esta operación en muchas de sus divisiones. Y acá hay dos divisiones que presentan casos muy singulares y exitosos, son Teniente y Andina. Ambas faenas tienen conducciones de larga distancia, sobre 80 kilómetros. Ambas faenas partieron operando tranques cercanos, el tranque Los Leones, Andina, Barahona, Cauquenes, Coligües, Teniente, y posteriormente tuvieron que cambiarse a tranques más alejados, Ovejería para Andina y Carén para Teniente. En estos casos se ocupa canaletas de hormigón para poder hacer la conducción y que presentan pendiente variable. Teniente tiene una conducción desde Caletones hasta el Tranquicarén, de más de 80 kilómetros, un ancho de canaleta de 1.4 metros, una altura útil variable entre 1.4 y 1.6, con una pendiente entre 0.65% a 1.3. El 0.65 es una pendiente bastante baja y una operación que es exitosa. Esta zona de pendiente baja se produce desde Valle Central hasta el sector donde está la entrada al túnel Carén, precisamente pasando por el sur de Rancagua y por algunos sectores agrícolas en el borde del río Cachapoal. El valle no presenta mayor pendiente, pero aún así para la producción de teniente, que es bastante amplia, se puede permitir un transporte seguro. Por otra parte, Andina presenta una conducción con una serie de túneles de larga distancia que permiten ir pasando desde distintos valles, desde el Valle del Río Blanco, pasando por Riecillos, llegando al sector del estero Pocuro y para finalmente pasar a la cuenca del sector de Chacabuco a través del cordón montañoso de ese mismo nombre. Presenta una conducción también bastante larga, 80 y tantos kilómetros, 84, una sección algo más angosta que Teniente, de 0.8 milímetros y una altura útil de 1 a 1,2 metros, con una pendiente pareja de 1,2%. Ahora, en este sector, en Río Blanco, así como en Pocuro y en Chacabuco, hay distintos sectores en donde los desniveles son mayores, que generan pendientes mayores hasta 1,2%. Entonces aquí lo que se hace es tener una suerte de escalones dentro de la conducción que son rápidos de descarga, son conducciones también en superficie libre, relativamente cortas, pero de pendiente muy alta, del orden de 25, 30, 35%. Estas conducciones que generan velocidades bastante altas de escurrimiento, generan bastante desgaste, pero permiten disminuir en forma bastante rápida el desnivel para poder adaptarse a la condición topográfica del sector. Aspectos generales de diseño, primero el material. Son variados, como comentaba, desde el concreto, que es el más utilizado, hasta canaletas de otro tipo, como mampostería o madera. El concepto clave acá es la rugosidad, que tiene que ver con la aspereza o cuánta fricción puede generar el contorno de una conducción con respecto al fluido.
Uno puede pensar, por ejemplo, en una conducción con concreto nuevo que puede ser más áspero y uno tiene acá una cierta fricción que hace que el fluido se ralentice, ande algo más lento. Por el contrario, una cañería plástica, que es más lisa, permite que el fluido avance más rápido. Entonces, hay una relación entre rugosidad con velocidad. La velocidad es el mecanismo principal que permite que en una pulpa haya un escurrimiento turbulento que hace que las partículas estén desplazándose no solamente en un sentido longitudinal, sino también hacia distintas posiciones en forma, entre comillas, aleatoria. Ese mecanismo permite que las partículas no decaigan y no se embanque la conducción. Velocidades bajas hace que ese mecanismo desaparezca y hace que las partículas se vayan hacia abajo y puede traer embanques o derrames. La pendiente longitudinal, como les comentaba, a mayor pendiente, mayor velocidad. Entonces también tiene que ver bastante en el punto de poder diseñar una conducción que sea segura. Depende evidentemente de la topografía, del desnivel, la distancia. A mayor desnivel, mayor pendiente, a mayor distancia, menor pendiente. Pendientes bajas significan menores velocidades, lo cual trae los problemas que comentaba antes de eventuales embanques. Pendientes altas significan sacar el problema del embanque, pero sí agregan temas con el desgaste del fondo porque va a ser también mayor en la medida que las velocidades sean más altas. Los rangos típicos de diseño para estas conducciones son entre 0,5 a 2,5% para una canaleta. El valor típico, si uno está haciendo un diseño inicial del valor grueso, es del orden de un 1%. Evidentemente, no es lo mismo transportar una pulpa gruesa que una pulpa más fina, entonces la característica de la pulpa también incide en el diseño. La gravimetría, a mayor tamaño de partículas se requiere mayor velocidad para poder mantener la partícula suspendida. La reología, que tiene que ver un poco con la capacidad de poder fluir de parte del relave, si tiene mayor tensión de fluencia, mayor viscosidad, que son aspectos reológicos, se requiere mayor velocidad porque también mayor reología significa menor grado de turbulencia. Hay que tener cuidado con eso. La concentración en peso. A mayor concentración en peso aumenta la reología. Están directamente relacionadas. De hecho, es un crecimiento potencial. Y eso puede significar también tener problemas de turbulencia. Pero a menor concentración en peso, desaparece el problema de la reología, pero las partículas sólidas tienden a irse hacia el fondo de la canaleta porque no tienen otras partículas que le estén sustentando. Y eso da algunos problemas operacionales, por ejemplo, en la partida de los pesadores cuando se parte con concentraciones bajas. Aspecto hidráulico importante, revancha hidráulica. La revancha hidráulica tiene que ver con la superficie o con la distancia entre la superficie libre y el borde que está conteniendo el borde de la conducción. Esta distancia tiene que ser suficiente para evitar que, en primer lugar, el fluido salga. Acá en la foto se ve una onda cruzada que se ve la huella de que el relave estaba saliendo a través de este punto y probablemente a través de este punto previo, y eso es algo que se produce en zonas con curvas. Y también que las salpicaduras, por efecto de cualquier tipo, salgan también fuera de la conducción. Esto seguimos hablando de relave y se tiene que mantener la política de cero descarga hacia el ambiente. Los diseños típicos consideraban canaletas, originalmente consideraban canaletas descubiertas, pero en la medida que las producciones fueron aumentando, se tuvo que definir algunos tipos de ajustes dentro de lo que son las dimensiones de la canaleta. Primero, hacer peralte de las paredes para poder darle más revancha hidráulica, que permiten aumentar la capacidad de transporte. Y en segundo lugar, también aparece el tapado con losetas, que si bien el tapado con losetas no permite presurizar una conducción para operarla como si fuera una tubería, sí permite contener salpicaduras o ondas de menor energía cinética, las mantienen dentro de la conducción. Principales ventajas. CAPEX. El costo de una conducción mediante canaletas típicamente está más asociado, o la componente más importante son las obras civiles necesarias para poder materializar una plataforma en donde se instale una canaleta. La canaleta típicamente son elementos prefabricados, pero el costo de obras civiles relacionados con mantener pendientes, con excavaciones masivas, rellenos, para construir una plataforma con un ancho suficiente para poder hacer monitoreo, construcción, etcétera, son significativos. Se requiere, en el caso que haya ríos, construir puentes, si hay cordones montañosos que haya que cruzar, como el caso de Andina, también eso involucra incorporar túneles. Típicamente, como números también bien gruesos, evidentemente esto es materia de diseño de ingeniería, pero como números gruesos, para conducciones con canaleta, el CAPEX es del orden de medio millón a 5 millones de dólares por kilómetro, dependiendo de la geomorfología de la ruta. Es distinto construir una canaleta en un sector montañoso que en el desierto.
El costo operacional: no se requiere energía para operar una conducción de relaves mediante canaletas, lo cual es bastante bueno. Hay un menor costo operacional comparado con conducciones mediante cañerías que tienen estaciones de bombeo, porque no está la componente de la energía. Y en general el costo así también como valor referencial, considerando monitoreo, patrullaje, reparaciones por desgaste que involucran tener que restituir algo del hormigón que se puede gastar por efecto de la velocidad, es del orden de $1 por tonelada por kilómetro, que es muchísimo menor al transporte por camiones. Las camionetas son flexibles para adaptarse ante aumentos de producción y, como comentaba, se pueden generar acciones como peraltamiento, tapado con losetas para permitir que la capacidad de transporte de una camioneta sea mayor en caso que la faena haya desarrollado algún proyecto para aumentar su ritmo de producción. Un ejemplo: la camioneta andina fue diseñada para originalmente trabajar con la producción de 30.000 toneladas y hoy día esta camioneta se puede expandir para alcanzar hasta 150.000 toneladas, o sea, 5 veces el valor original. Flexibilidad operacional: a diferencia de las cañerías en ductos presurizados que a medida que uno aumenta el caudal, aumenta la velocidad; si uno disminuye el caudal, disminuye la velocidad directamente. En el caso de las canaletas, cuando uno tiene flujos que aumentan, lo que sucede, más que aumentar la velocidad, que se aumenta parcialmente, lo que hace es aumentar la altura de escurrimiento. Y si uno disminuye el caudal, disminuye la altura de escurrimiento. Pero el flujo o las velocidades de escurrimiento se mantienen relativamente parejas, y eso significa que hay una mejor adaptación para poder operar con caudales pequeños. Y eso es mejor para poder abarcar rangos de operacionales que sean más amplios. Mantenimientos para extender la vida útil son más simples que en el caso de una cañería. En el caso de conducciones gravitacionales como canaletas, se requiere, cuando hay un desgaste de fondo, incorporar un mortero de cemento. Es una acción que toma algunos días, que se realiza normalmente al cabo de algunos años cuando se detecta que ya hay una condición de desgaste en el fondo de la canaleta, pero es bastante distinto al desgaste o a la mantención de una cañería que esté desgastada, porque la cañería no se puede revestir nuevamente, la cañería hay que reemplazarla, y eso significa hacer una obra de conducción a un costado, lo cual toma bastante más tiempo y es bastante más costoso. Los procedimientos y cuidados operacionales son bastante simples en una conducción de este tipo. Uno, cuando descarga un servicio en una cierta pulpa que es ad hoc con la conducción y que además está dentro del rango de operación, esto ocurre libremente. En realidad no hay que hacer mucho, simplemente hay que hacer un monitoreo de la altura de escurrimiento. Para eso uno instala distintos sensores de nivel en distintos puntos para verificar que esto se está comportando como corresponde. Y en ocasiones hay que hacer eventuales accionamientos de compuertas para poder redirigir el flujo hacia, por ejemplo, piscinas ante alguna condición de emergencia. Pero en general las conducciones de este tipo operan prácticamente solas, solamente con monitoreo y patrullaje. La operación es despresurizada. En el caso de que haya alguna rotura, que uno busca que no ocurra eso, pero si hay una rotura, esto no está presurizado y no genera chorros de salida de alta velocidad, como sí puede ocurrir en el caso de que se rompa un ducto presurizado. Y esta baja energía hidráulica, que también es un potencial de riesgo a las personas en el caso de un evento de ese tipo, minimiza los impactos que pueda tener en alguien si es que ocurre un evento de este tipo. Desventajas: restricción topográfica. Para poder hacer una caneta hay que contar con pendiente. Para contar con pendiente hay que tener desniveles, distancias adecuadas, y además tiene uno que presentar un trazado que permita colocar una conducción de este tipo. El trazado no puede presentar puntos bajos, no se puede evidentemente subir con una canaleta, la gravedad va siempre hacia abajo, y si hay cordones montañosos, esto puede significar túneles que aumentan los costos significativamente. Está dispuesta a las acciones de terceros, a vulnerabilidades, a sabotajes, sobre todo cuando uno tiene conducciones que pasan cercanas a sitios urbanos. Esto puede significar que se descarguen o se depositen dentro de la camioneta distintos elementos, los cuales pueden afectar su integridad. Para eso es necesario incorporar infraestructura de seguridad, tapado, monitoreo, cercos perimetrales, y hacer un patrullaje intensivo a lo largo de la conducción. Es sensible a las variaciones de mineral. Como comentaba, es sensible a las variaciones reológicas si uno tiene una operación con presencia de arcillas. Las arcillas, que tienen directa relación con la reología, pueden llevar a que haya mayores riesgos de la mineralización o que se pierda la turbulencia. Entonces es importante
saber que la condición reológica es adecuada para poder operar y se recomienda poder incorporar mediciones de reología en línea para poder saber en tiempo real qué es lo que está entrando a la canaleta. Riesgos de derrames, una incorrecta operación de la canaleta, como operar con bajas concentraciones en peso, como descargar el drenaje simultáneo, la apertura de celdas de flotación ante eventos de blackout en conducciones puede llevar a sobreflujos muy grandes que exceden la capacidad de transporte y pueden llevar estos derrames en algún punto de eso. Hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista operacional. Es vulnerable frente a condiciones locales, puede haber condiciones externas como sismos, lluvias intensas que puedan afectar su integridad. Por ejemplo, en el caso de conducciones que están en el borde de taludes, hay que hacer saneamiento de los taludes para evitar caída de rocas, caída de material que puedan afectar o obstruir la conducción eventualmente. Hay que hacer limpieza de obras de arte que están cruzando por debajo de la conducción para evitar que éstas se bloqueen y puedan generar algún tipo de colapso de la plataforma que sostiene la conducción. El efecto del cambio climático no hay que olvidarlo. Hoy día hay sectores que antes nevaba, hoy día está lloviendo, puede arrastrar material, puede hacer que las obras de arte queden chicas porque hay lluvias más intensas y eso también puede significar un riesgo de que haya un potencial colapso de la plataforma ante un evento extremo. Por último, hay que considerar aspectos geotécnicos en ciertos puntos por condiciones locales del suelo, por saturación, por sismo, etcétera. Se pueden generar asentamientos diferenciales que pueden hacer perder la pendiente que uno necesita para poder operar. Entonces, hay que mantener un cierto control también geotécnico, un cierto control de la pendiente cada cierto tiempo y hacer las correcciones que se deban hacer en forma oportuna. Para concluir, en Chile hay cerca de 500 kilómetros de canetes y ductos en superficie libre, varios de ellos propiedad de Codelco. La operación de estas canaletas se ha mantenido con el tiempo, por lo que tanto se puede calificar como una operación exitosa. No es extraño pensar que en el futuro esta operación se va a mantener, especialmente si los depósitos que hoy día tienen, se están operando, tienen amplias posibilidades de seguir siendo operados durante varios años más. Y por lo tanto, las conducciones que hoy día llegan hasta estos depósitos debieran seguir siendo las mismas. Desafíos para el futuro probablemente se relacionan con aspectos de seguridad, considerar que aquellas conducciones que siguen destapadas, va a haber que hacer los esfuerzos para poder taparlas, incrementar su altura de escurrimiento eventualmente para adaptarse a futuros incrementos de producción y también hacer frente a que en un escenario de escasez hídrica en donde las faenas buscan generalmente aumentar la concentración en peso de los relaves para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico, la componente reológica, la componente de la minimización de la turbulencia que comentaba en esta presentación puede terminar también siendo un aspecto importante a considerar. Así que eso era mi presentación, agradezco la atención y eso, muy buenas tardes a todos.